Estaba, profe. Sí, profesor. Ya, pregunta. Eso es del Google Scholar o algo así. Eso no sé lo que es. ¿O lo voy a explicar ahora? Vamos a ver ahora, Ah, ya, ya. Eso pero era nomás lo que tenía. sí, como la parte, ¿cómo decirlo? Teórica les hace sentido, la parte Sí, como lo que hay que hacer, ¿no les hace sentido? Sí, está sí, bien. sí, sí. Ya. Eh, Entonces, básicamente, bueno, tienen que un poquito tratar de entender primero qué función cumple la tesis. Eso es lo primero, o sea, como qué espacio llena. Y parte de esa respuesta está en la literatura. ¿Qué es lo que se ha hecho? Eh, ¿Con qué literatura se relaciona? Y ahora lo que quiero hacer es mostrarle un poquito estas herramientas de búsqueda, ¿ok? Y las herramientas que cuenta la universidad para ayudarlos a hacer su tesis. Entonces voy a compartir de nuevo la misma pantalla. Entonces, este scholar.google.com, ahí este es un buscador que es básicamente de académico en el sentido de buscar artículos, ¿ok? Entonces, digamos que yo pongo, por decirle, Cercotec. Ese ejemplo, claro, que a ustedes les puede interesar. Entonces aquí, se fijan, salen un montón de artículos donde dice, por ejemplo, aquí hay una tesis, parece. Según datos de cuarta encuesta de microemprendimiento, la falta de financiamiento es la principal razón. Aquí hay una tesis parecida a lo que, por ejemplo, Francisco quería. Caracterización de la utilización de fuentes de financiamiento Cercotec por CDN, de financiamiento pymes apoyadas por CDN Cercotec. Ahí hay otro, en inglés. The Impact of Seed Program Cercotec in Chile. Y así. ¿Ok? Estos están ordenados, si se fijan, por el número, más o menos la importancia del artículo, que no sé bien cómo lo configuran Google, pero tiene que ver algo con quién lo cita. ¿Ok? Yo partiría leyéndome uno reciente, porque normalmente los más recientes obviamente echan una mirada para atrás de qué hay hacia atrás. O sea, ellos también tienen una revisión de la literatura, otra cosa. Entonces aquí llegan acá, aquí está. Entonces, ¿quién lo hizo esto? Esa es la profesora guía, entonces aquí ya el cabro le da agradecimiento a su mamá, el papá y qué sé yo. Entonces aquí más o menos un índice de cuadro. Y aquí uno puede encontrar ya a ver qué marco teórico. Esto, por ejemplo, algo que me deberían leerse. Marco teórico seguramente habla de paper pasado, literatura. Entonces ahí hay una, por ejemplo. Pero también puedo ver, y es una gracia, puedo ver citado por quién. O sea, quién ha mirado este artículo que a mí me interesa y además lo cita, o sea, lo usa como la bibliografía. Entonces, si aprieto acá, me van a aparecer todos los artículos que han hecho algo citando al anterior. Entonces, aquí propuesta, este es un peruano, este otro peruano, y parece que hay varios, unos peruanos que lo citaron como miraron lo que se hacía en Chile y trataron de ver, por ejemplo. Después, claro, aquí hay otro artículo, ¿cierto? Este ya es un paper con store, entonces aquí ya, del bid, lo mismo. Y además pueden, de nuevo, ver quién lo cita, o sea, quién ha visto este documento. Y aquí puede haber algo que les interese. Aquí, por ejemplo, Public Programs, Innovation and Firm Performance in Chile. ¿Ok? Eso sería lo primero. Entonces, este es scholar.google.com, ¿no? Les va a salir esto. Una cosa importante que me interesa es que también ustedes puedan diferenciar, o sea, hay cosas que no valen la pena porque son ahí nomás. Entonces, igual, en general, obviamente son mejores, o sea, no obviamente, pero en general son mejores
paper en inglés porque están hechos para tratar de llegar a una audiencia más amplia y en revistas que es más difícil de entrar, por lo tanto el estándar de calidad en general es más alto. Entonces en general también trataría de mirar eso. Y además aquí ustedes pueden ordenarlo por fecha, o sea, qué es lo último que hay. Aquí hay uno de Arica, por ejemplo. O, bueno, por relevancia, que es lo que está al principio, pero también pueden decir, mira, sabéis que yo quiero ver pero artículos, pero que sean más o menos nuevos. Y aquí pueden restringir eh, la fecha, en el fondo. Pueden hacerlo, mira, yo no quiero un estudio de los 80, porque los 80, no sé, Cercoteca hacía cuestiones nada que ver. Yo quiero algo desde el 2017 para adelante. Aquí está. Entonces uno puede buscar más reciente, ¿ok? Y lo mismo que uno pusiera en deuda hogares, Chile, digamos. Así que Andrés quiere hacer algo y ahí dice, por ejemplo, ya, pues aquí sale uno. ¿Cuánto influyen las tarjetas de crédito y la deuda hipotecaria? ¿Cierto? Crédito y deuda final. ¿Cuál? Riesgo financiero en los hogares, aquí hay otro. Y de nuevo pueden decir, en realidad esto es más nuevo, entonces me gustaría algo más reciente. Aquí, el análisis de estructura de la deuda de los hogares, evidencia chilena. Aquí hay una tesis de la Universidad de Concepción. Y así, ¿se entiende esta herramienta? Sí, Bien, es bien bastante buena. útil. ¿Ya? Entonces ahí llegan directo, en vez de no es googlearlo cualquiera, sino que eh, más, más en esta página las lleva a lugares más específicos. Entonces, digamos que aquí a veces hay artículos que uno no puede acceder. Por ejemplo, aquí, Explaining Cyclical Volatility of Consumer Debt Risk Using Heterogeneous Agent Model de Queso Chile. Ya, esto es muy sofisticado, yo diría, para una tesis de ustedes, como un paper, ¿cierto? Y un problema es que ustedes... este está abierto. Ah, mira. A ver, pero si trato de bajarlo, deja ver si... me deja ver. Pero a veces nos deja abrirlo, ¿ok? A ver, muchas veces estos tienen aquí... ¿tengo full access? Parece que... Estos como son revistas más o menos dejan que se meta cualquiera. Pues, a ver. Pero bueno, busquemos uno que no esté... A ver, este. Oye, están todos abiertos, quizás por la pandemia. Ya, pero el hecho es que a veces hay algunos que no, que están protegidos, digamos. O sea, como que uno necesita poder entrar. Y ahí es donde entra la biblioteca. Entonces, las revistas mejores en general no, o sea, las revistas que son más o menos son open access porque si no nadie las lee. Pero otras revistas tienen protección, o sea, uno necesita pagar para poder entrar, ¿okay? O estar suscrito. Pero para eso tienen el sistema de biblioteca. Entonces aquí entran, aquí dice ebooks, que puede ser un libro si quieren, y journals. Entonces entremos a journals. Entonces aquí, ¿cierto? Como ustedes miraron aquí, cada uno de estos tiene un portal. Por ejemplo, este dice Wiley, ¿cierto? Aquí ya estoy adentro de la universidad, por eso me está funcionando. A ver, dejen tratar desde otro navegador. Por eso me estaba abriendo todos los artículos, porque ya estaba metido en la universidad. En el fondo. Sigo. Se está reconociendo que está ahí, estoy metido. Pero si yo meto acá, digamos, aquí dice Anthrosource Wiley en algún lado. ¿Se acuerdan? Aquí dice Wiley, ¿cierto? Ese es como el portal a donde está situada esta página, este journal. Entonces aquí yo puedo buscar. Aquí dice Wiley. ¿Ok?
Y si entro, aquí yo tengo que poner mi contraseña y mi usuario. Lo voy a dejar de compartir solo para poner eso. Ya. Y ahí apreté entrar y me llevó acá. Y me llevó a la página principal. Entonces aquí puedo buscar, no sé. O sea, si yo ya identifiqué el artículo que yo quería, ¿cierto? Que es este. Voy a poner este título, ¿cierto? Este es el que yo quería, entonces lo pongo acá y seguramente me va a salir. Chuta, estamos mal. Mira este, ¿no? O puedo buscar el journal mejor. Puedo buscar Economic Anthropology. Aquí está el journal. Este es el que yo quiero. Entonces puedo ver que dice, ¿cierto? Volumen 6, issue 1. Entonces voy aquí y digo ya, a ver, voy a ver volumen 6, issue 1. A ver, veamos. Entonces, este era el 2018, creo. 2019, entonces, a ver, 2019, volumen 6, issue 1, dijimos. De aquí llego a la cuestión que ando buscando. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Entonces aquí voy a entrar al artículo. Esto normalmente ustedes deberían pagar, ¿ya? Pero en el fondo lo que hizo fue la universidad ya pagó, entonces ustedes a través de la página de biblioteca, esta de acá, aprietan la que les interesa, según cuál es el portal, y les abre los artículos. No van a estar necesariamente todos, porque obviamente contra más artículos, más revistas hay, más caro. Pero están casi todos los más relevantes, o sea, está el 80% de todas las revistas y el 90% de las que a ustedes les debería interesar. ¿Ok? Entonces, digamos también, si es otra editorial, otra página que publica, apretan acá y va a hacer lo mismo. Les va a pedir la credencial, ustedes ponen la credencial y van a entrar. Como yo ya puse las credenciales antes, me tiró, inmediatamente me lanzó a la página web. ¿Dudas? Dice, you have institutional access. Eso es que en el fondo la institución es la que me está dando acceso al portal. ¿Dudas? ¿Preguntas respecto a esto? Ninguna. Está súper, profe. Descubrimos algo nuevo. Sí. Ya, entonces la idea es que en el fondo busquen el Google Scholar primero. Y después que buscan en el Google Scholar, si tienen un artículo que está restringido porque está en una revista, qué sé yo, ahí usan la biblioteca para entrar y recuperar el artículo, ¿ok? Y lo otro... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo otro es lo que le llaman las famosas citas APA, que en la universidad le dan mucho énfasis a esa cuestión. Si todo el rato están como... Algo de lo que más se preocupan algunos profesores es que estén las citas APA, porque la cita APA tiene que estar citada. Yo encuentro que le ponen mucho color porque antes era un lío, pero ahora esto es súper directo, digamos. Entonces, la cita APA es una forma de hacer una referencia, ¿no? Es una referencia, cómo referenciar un artículo en un paper, o sea, cómo llamarlo. Entonces, digamos que, ¿cierto? Voy a volver y ustedes quieren citar a este paper de acá, ¿cierto? Que era este de acá. Lo voy a poner como imagen. Voy a poner como imagen en el mismo Word. Entonces, ¿cierto? Digamos, Francisco está haciendo su tesis. Y él quiere citar este artículo de... No, perdón.
no Francisco. Andrés está haciendo su tesis sobre deuda estudiantil y se encuentra con este artículo y quiere ver, quiere citarlo, ¿cierto? Entonces dice, ya Juanito, antes la investigación fue hecha por... entonces, aquí hay cómo yo cito esta cuestión. Pues podría citarlo como Pérez Roa, ¿cierto? Podría citarlo como Pérez Roa y el año. Podría citarlo como Pérez Roa con un guión, fíjense. Podría citarlo como con paréntesis, Pérez Roa 2019. Quizás debería haberlo citado en realidad como un número y después abajo dice uno es Pérez Roa from good, ¿cierto? Hija, anda con la mami. Entonces podría, y aquí, y además abajo cómo se pone, o sea, quizás cómo se pone aquí, aquí está la referencia, digamos, la bibliografía, la referencia. Entonces, otra pregunta es cómo se escribe esta referencia. ¿Se escribe así con un número o se pone Pérez Roa? Y no se pone el nombre nomás. Y de ahí se pone from. O al revés, quizás se parte por from. Y después se pone Pérez Roa. O se pone el nombre. Pérez Roa. Here, I'll help you. Lorena. O se pone Lorena Pérez Roa. ¿Se entiende? En el fondo, en principio, supongámonos que no hay ninguna cosa previa. Hay infinitas formas de hacer referencia a los textos. ¿Están de acuerdo? De cómo yo pongo en el texto esta cita que yo quiero poner. ¿Qué es lo que estaba escribiendo Andrés? Pues, Andrés quería decir simplemente que había un paper previo hecho por Pérez Roa. Entonces, lo que se hace es que hay asociaciones, que en particular la Asociación de Psicología, que tiene este formato APA, que es como un acuerdo entre un montón de investigadores que dicen, ya, la forma en que vamos a poner los artículos, los libros y todo va a ser de esta manera. Y eso es lo que se llama APA. ¿Se entiende? Es como un acuerdo de cómo vamos a poner las citas. ¿Ok? Y cómo vamos a escribir la parte de bibliografía. Entonces, antes eso era todo. Pregunta hasta ahí, primero. ¿Pregunta? No, profe, todo No, bien, yo clarito. todo claro. Ya. Entonces, antes eso era un lío porque había que escribirlo y revisar, pero en realidad le ponen tanto color cuando esta cuestión es automática hoy en día. Entonces, uno hace referencia y aquí yo le quiero poner insert citation. Ustedes también. Aquí se fijan que aquí dice APA, Chicago, estas son diferentes formas de poner las cosas. En particular vamos a hacer el APA, ¿cierto? Entonces vamos a insertar citación. ¿Esto lo ven? No, creo que no lo ven. Sí, creo, Sí, Una sí lo cosa, vemos. create source, ¿lo ven? sí. Sí, Ah, ya. Entonces aquí dice, es un libro, una sección del libro, un artículo en un journal, un artículo en periodo, una conferencia, bla, bla, bla. Hay mil formatos. Obviamente en este caso un artículo en un journal. Entonces tenemos que llenar en el fondo esta cuestión. Tenemos que poner entonces autor Lorena Pérez Roa. No me acuerdo si primero se pone el apellido. Ah, aquí está. Entonces aquí le pongo, ¿cierto? Pérez Roa Lorena. Ok. Entonces ya, esa es la autora. ¿Se fijan? Pérez Roa Lorena. Título, Corporate Author es si fuera como una universidad de Talca, por decirlo. Título, entonces aquí le ponemos esta cuestión from Good Credit
to bar credit. Escribimos, debe escribir entero para el ejercicio. Comparative reflections on the student debt experience of young professionals in Santiago, Chile, and Montreal, Canadá. Él le pone el nombre de la revista, ¿cierto? Economic Anthropology, año 2019, páginas, ahí dice 135 a 146. ¿Ok? Ok. Y ahí me apareció, ¿se fijan? Aquí me apareció la cita. Ahí dice Pérez Roa. ¿Están de acuerdo? Sí. Y después escribo otra cosa. Como dijimos antes. Hija, ¿qué pasa? How are you? Come here, baby. Esperen, sorry. ¿Qué quieres? ¿Esto? What happened Sorry. to me? ¿Qué quieres? ¿Este? ¿Esto? La mamá lo tiene. Anda con la mamá. Entonces, aquí, donde decía, como dijimos antes, le vamos a poner, de nuevo poner insert. Vamos a ponerle insert y poner uno nuevo, o podríamos haber, creo que es, ¿a dónde es que se? Aquí está. Entonces, aquí está, en citation, ya apreté citation, se me apareció. Entonces, equipo, si no estoy equivocado, puedo apretarlo y se fijan, me apareció de nuevo esta. Entonces, no tengo que meter todo de nuevo, pues, obviamente. ¿Ya? Entonces, de ahí, básicamente, aquí la cita va a ir guardando todas las citas que voy metiendo. Entonces, digamos que había otra, digamos, que había, ya, aquí había una que se llama Gutiérrez Andrés y se llama Tesis. Entonces, se llama en la revista la Talca. Y es el 2021, ¿no? Digamos que ya de la página 1 a la 100. Entonces ya, aquí, pero aquí quedó grabado, ¿se fijan? Entonces, de ahí, bueno, digamos que yo me arrepentí, en realidad no quiero esta. Pero de ahí igual la puedo meter aquí, ¿se entiende? Entonces aquí, tengo aquí las citas y puedo ir poniéndolas en el texto. Y después al final voy, pongo aquí bibliografía y pongo bibliografía y me va a salir todo listo en el fondo. Se fijan que salió como formato listo. Yo no tuve que escribir esto, de hecho, ya lo metí en el fondo. El sistema solo lo reconoce. Si yo le hiciera Chicago, saldría otra cuestión, otro formato, pero bueno. Se fijan, si voy cambiando estas cosas, me va mostrando, aquí ahora me lo muestra como 1, 1, 2. Pero el que se usa en la Universidad de Lapa, que es este de acá. Entonces sí, ya tienen en el fondo si arman esto, ya tendrían automáticamente, se arma todo, entonces ningún profesor se debería quejar de que no siguen el formato, porque ustedes ya lo armaron en el Word en el fondo, lo hicieron de tal forma que siga el formato elegido. ¿Se entiende? Sí. ¿Dudas? Clarito, profe. Súper claro. A ver, ¿No? ¿No hay dudas? no, no. Ya. A mí lo que me gustaría para la próxima clase, a propósito, sería que buscaran en Google Scholar, Artículos, ¿no? Bueno, primero Andrés tiene que determinar cuál específicamente sea su paper, pero después de buscar en Google Scholar, buscar y encontrar, no solo buscar. 2 artículos relacionados con su tesis. Por artículos puede ser una tesis, que sea. Que me digan de qué trata
Lo hace cuantitativo, cualitativo o mixto. Conclusiones. ¿Cómo se relaciona con su tesis? En realidad eso está un poquito en el 1. A ver, ¿de qué se trata y cómo se relaciona con su tesis? ¿Ok? Entonces la idea, la tarea, Bueno, bueno, para Andrés está la tarea de definir bien el tema, pero después hecho eso, sería buscar 2 artículos, entender de qué trata el artículo, cómo se relaciona con su tesis, o sea, que no me lleguen con sobre los conejos que adquieren coronavirus. Pues eso no es de la tesis relacionado con las tesis de usted. Entonces tiene que ser algo que se relaciona, cómo se relaciona, qué metodología usa de las 3 que vimos, que es la cuantitativo, cualitativo, mixto, y las conclusiones, como que encuentra el artículo que agregan. ¿Ok? ok. ¿Dudas? Ya, profe. Sí. Profe, es que con respecto con los temas, yo, bueno, lo tratamos de hacer separado con Francisco, pero vamos a hacer la tesis juntos. Entonces, igual habíamos ya definido lo que él dijo un poco. Entonces, yo traté de meter otras cosas, así como para que usted nos dijera, nos acotara el campo de investigación y ver qué le gustaba de todo lo que le planteamos. Entonces, Entonces, si van a hacer la junta, entonces el doble trabajo, pues tendrían que sí, presentarme 4. sí, entonces ahora lo que vamos a hacer, como usted ya como que nos tiró como la idea, como que ya le gustó. Ahora vamos a centrarnos en eso y vamos a buscar más info y ahí, claro, vamos a traer la... Yo creo que de ese tema debe haber harto. Sí, y ustedes vieron que cuando buscamos al tiro salieron. Sí, había. Pero entonces la pregunta es ustedes qué van a agregar. Eso es lo que tienen que pensar. ¿Con qué van a hacer diferente o qué tema en particular van a ver que las otras revistas no lo ven? O la otra gente que trabaja en este tema no lo ha visto. ¿Ya? Y obviamente la idea sería que fueran de nuevo. O sea, van a ser entonces 4 artículos aquí. Ya no van a ser 2. Porque no vamos a dividir la pega entre 2. Pues la idea es que tiene que salir si va a ser una tesis hecha por 2 personas juntas, tiene que salir bien potente. ¿Ya? Ya, profe, no Ya. hay problema. Eso respecto a esto. Yo voy a subir este Word y voy a subir el video que recién vieron. ¿Dudas? Eh, bueno, la dinámica es la misma, profe, de hoy día, pues como le presentamos como un Word, o sea, un PowerPoint, todos los temas que usted nos propuso y se lo conversamos. Sí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser, para cerrar, les voy a pasar la tesis de su amigo Sebastián. ¿Ok? Voy a mostrarles el video de su amigo Sebastián. Ah, Entonces ahí, de nuevo, les elijo esta porque estoy partiendo por las que son medias cercanas a los temas que les interesan a ustedes. Pero para que caigan más o menos por dónde va el mono, ¿ya? Ya, profe. Este video dura casi media hora, 26 minutos. Y ahí cerramos la clase. ¿Ok? ok. Ya, profe. Ya, voy a agrandar esta cuestión un poquito. Sí, chico. Ya, tengo que compartirlo con audio para videoclip. A ver, por favor, díganme si se escucha bien. ¿Ok? Esta cuestión. ¿Qué le pasa? Ahí está. Bienvenidos y bienvenidas a mi defensa de tesis. Soy Escucha. Sí se escucha. Sebastián Pérez Gutiérrez, estudiante de Ingeniería Comercial de la Universidad de Talca y autor del trabajo de investigación que he titulado Estudio descriptivo de empresas de videojuegos y sus fuentes de financiamiento. Mis profesores guías son Rodrigo Fuentes Solís y Gonzalo Valdés Ulloa. En esta presentación expondré los siguientes puntos principales que aparecen en pantalla, empezando con una breve introducción del tema. Para empezar, la industria de los videojuegos
videojuegos es relativamente joven, con un inicio comercial en la década de los 70. Esta ha presentado un constante crecimiento exponencial a lo largo de los años y ya ha superado a muchas otras industrias. En este gráfico se puede apreciar la diferencia de ganancias entre estas tres industrias: música, películas y videojuegos, siendo los videojuegos la de mayor tamaño. En el siguiente gráfico se puede apreciar el crecimiento en los últimos 5 años en distintas regiones, siendo Latinoamérica la de menor tamaño, lo cual explica parcialmente el escaso número de estudios e investigaciones relacionadas con la industria de videojuegos. Este tipo de trabajo se concentra en países con mayor participación y trayectoria en la industria, como China, Estados Unidos, Japón, la Unión Europea y Canadá principalmente. Enfocándonos en el caso de la industria chilena, me gustaría relatar un poco acerca de su historia primero y también de su ecosistema. El desarrollo y comercialización de videojuegos empezó un poco más tarde que el resto del mundo. El registro más antiguo proviene de los mediados de la década de los 90, cuando aparece la primera empresa del rubro, Unlimited S.A., que se dedicó a desarrollar títulos educativos. Luego, con los años, muchas empresas comenzaron a aparecer en el territorio nacional. Algunas fueron adquiridas por firmas extranjeras, mientras que muchas otras se disolvieron por distintas razones, y muy pocas han podido perdurar. En el caso de Chile se estima que actualmente existen más de 70 empresas desarrolladoras de videojuegos. Otros datos destacables son que el nivel de facturación en el año 2018 fue de 6 millones de dólares y la cantidad de juegos lanzados al mercado internacional fue un poco más de 100. Finalmente, el año pasado se estrenó lo que es hasta ahora el juego más costoso desarrollado en Chile, Omen of Sorrow, para la consola PlayStation 4 con un costo de 1,2 millones de dólares. Las empresas del rubro recurren principalmente al apoyo de tres organizaciones en Chile: VG Chile, Corfo y ProChile. VG Chile es un gremio que se estableció en 2014 siendo en un principio subsidiaria del IGDA, International Game Developers Association. ProChile, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores, apoya a las exportaciones chilenas, promoviendo su incremento y diversificación. Apoya a la industria facilitando la participación en exposiciones, eventos y ferias internacionales. Y finalmente, Corfo, la Corporación de Fomento a la Producción, que cada año permite a las empresas del rubro poder financiar sus proyectos de videojuegos que caen en la categoría de industria creativa. Ahora hablaré acerca de los antecedentes de este trabajo. Los antecedentes de investigación, que son la primera parte. Concluyendo con eso, ahora es necesario abordar los antecedentes de esta investigación que sustancian la problemática identificada. Pese al aumento de interés en el sector de las pymes y su financiamiento, las investigaciones del área se concentran en grandes empresas ya establecidas o en un amplio rango de empresas de distintos rubros, como es el sector TIC, de tecnología e información de la comunicación, en donde las empresas desarrolladoras de videojuegos se encuentran ubicadas. Estas empresas enfrentan limitaciones financieras muy agudas a la hora de buscar financiamiento debido a que la industria es de mayor riesgo e incertidumbre. En Chile, además, existen más de 900.000 empresas, de las cuales 220.000 son pymes y unas 680.000 microempresas. También es posible encontrar trabajos que han estudiado los determinantes del financiamiento en las pymes de videojuegos en otros países. Estos trabajos han servido de referencia, pero se ubican en contextos totalmente distintos. Ahora abordamos la definición de problemas de la investigación. En base a estos antecedentes logramos identificar una gran oportunidad para levantar datos que puedan servir para estudios posteriores que trate la industria de videojuegos. El acceso al financiamiento bancario para este segmento en Chile ha sido una ardua labor debido principalmente a la existencia de información asimétrica, desvalorizando las empresas del rubro debido a que éstas no tienen garantía y sus ingresos son extremadamente difíciles de proyectar. En base a esto, es crucial para el desarrollo del ecosistema de videojuegos en Chile proporcionar información para la elección de diferentes alternativas de financiamiento ofrecidas por el mercado. Las empresas desarrolladoras de videojuegos por muchos años también no pudieron optar a fondos concursales destinados a su sector específico, lo cual era una gran desventaja para la industria. De acuerdo con Marco González, CEO de Micropsia Games, antes las empresas de videojuegos podían postular a fondos concursales, pero tenían que competir con otras industrias. Y muchas de las potenciales emprendedores no tienen suficiente información para seleccionar la fuente de financiamiento más adecuada. Eso con respecto a las problemáticas principales. Ahora abordando los objetivos de la investigación que se relacionan. Tenemos
un objetivo principal, el cual es analizar las características de las empresas de videojuegos en Chile, relacionándolas con los métodos de financiamiento que utilizan y que han utilizado, tanto al inicio de sus empresas como en la actualidad. A partir de esto se desprenden 4 objetivos específicos. Describir a las pymes de videojuegos en Chile, considerando características de las empresas, identificar la estructura de financiamiento que más desean las empresas del sector, establecer las principales dificultades de financiamiento que surgen en las pymes y determinar la significancia de ciertas variables con el tipo de financiamiento utilizado por las pymes de videojuegos en Chile. La siguiente diapositiva corresponde a las preguntas de investigación. Preguntas de investigación que han guiado el trabajo actual. Es necesario listar estas preguntas y estas serán respondidas a lo largo de la presentación. ¿Qué características determinan el tipo de financiamiento de las pymes de videojuegos en Chile? Esta corresponde a la pregunta principal de la investigación. Y las preguntas secundarias son las siguientes. ¿Cuál es el factor más influyente en las decisiones de estructura de financiamiento de las empresas? ¿Qué obstáculos financieros enfrentan las pymes de videojuegos en Chile? ¿Cuál es la percepción por parte de las empresas de videojuegos en Chile con respecto al acceso a financiamiento dentro del país? ¿Qué características esenciales comparten las empresas desarrolladoras de videojuegos en Chile? ¿Y cuál es la estructura financiera deseada por las empresas del rubro? Ahora, saltando a la revisión de la literatura es posible destacar algunas afirmaciones que se relacionan con este trabajo. Primero, los trabajos de Story y Boscaya de 98 y 2008 respectivamente han destacado que las empresas del sector TIC, en donde se incluye la industria de videojuegos, incentivan el crecimiento económico, incrementando la productividad y la competitividad del sector productivo y generan empleos de alta calidad, lo cual destaca la importancia de esta industria. Entre otros estudios similares al presente se destaca el trabajo de Juan y Reidecker del 2006 que examina a través de datos secundarios y primarios la estructura de capital de las firmas suecas que se dedican al desarrollo de videojuegos y esto ha determinado que las estructuras de financiamiento de las empresas del rubro son influenciadas considerablemente por factores como escudos fiscales, tamaño de la firma, oportunidades de crecimiento y la antigüedad de la firma. Finalmente se destaca el trabajo de Gerso y Martínez, realizado en Argentina, donde analizaron las fuentes de financiamiento y las características de las empresas desarrolladoras de videojuegos, destacando la importancia y necesidad de implementar líneas de financiamiento con características más flexibles y acordes a las demandas del sector de pymes de videojuegos, las cuales financian sus actividades con fondos propios, dado que los instrumentos vigentes en el mercado no se adecúan a sus demandas. Siguiendo con el marco teórico, en el marco teórico existen 4 conceptos centrales. Primero, los tipos de fuentes de financiamiento que corresponden a capital propio, que son los aportes que realizan socios de empresa, familia, amigos y conocidos, que son recursos provenientes de la red de contactos que maneja un emprendedor. Los pasivos a corto plazo, que son obligaciones necesarias para sostener parte de los activos de la empresa. Las publishers, que son empresas que se encargan de apoyar el desarrollo de videojuegos a través de financiamiento, marketing, distribución y comercialización a cambio de un porcentaje de la venta de los juegos. Los créditos bancarios, los fondos concursables, como provenientes de Corfo, y el inversionista ángel. El financiamiento ángel es definido como inversiones de capital informales usando su propio dinero directamente en empresas no cotizadas en las que no se tiene conexión familiar de ningún tipo. Entre otros conceptos relevantes está la simetría de información que surge cuando agentes externos a una empresa como los inversores y los acreedores no están tan bien informados como los expertos, como la administración, sobre el verdadero valor de los activos o proyectos de una empresa. Y las 2 teorías principales identificadas acerca del financiamiento de las empresas que se tratan en nuestro trabajo corresponden a la teoría de jerarquización financiera de Myers y McLuff y la teoría de ciclo financiero. La primera teoría señala que la información asimétrica entre inversionistas y empresarios presenta una relación significativa con la estructura de financiamiento y que las pymes siguen un orden jerárquico al definir su financiamiento. Según Myers, para evitar los problemas de selección adversa, las empresas prefieren financiarse con la reinversión de beneficios
Cuando estos fondos se agotan, la empresa se financiaría con deuda bancaria y por último con emisión de acciones en el mercado de valores. La segunda teoría señala que la estructura de financiamiento de una empresa se debe modificar en base a su edad o antigüedad. A medida que la empresa crece, tiene disponibilidad de fondos provenientes primero de instituciones de capital de riesgo y luego del mercado de deuda o de emisión de acciones. Concluyendo esto, las hipótesis del trabajo de investigación son las siguientes. La hipótesis 1 del trabajo señala que el factor principal que determina las fuentes de financiamiento utilizadas es el tamaño de la empresa. La hipótesis 2, existe un orden específico de fuentes de financiamiento que respeta a las empresas. Hipótesis 3, las empresas consideran a los inversionistas externos como última opción de financiamiento. Hipótesis 4, solo las empresas más antiguas logran firmar contratos con publishers. Y hipótesis 5, aquellas empresas que se financian en un inicio con inversionistas externos consideran que es más fácil encontrar financiamiento. Siguiendo ahora con la metodología utilizada en la investigación. Con respecto a la metodología utilizada en esta investigación, se creó una encuesta en Google Forms, una plataforma gratuita desarrollada por Google, con una serie de preguntas de selección múltiple y en menor medida preguntas abiertas breves. La encuesta fue realizada a las empresas pertenecientes a la Asociación VG Chile. Esta fue enviada a través de un contacto en la Asociación VG Chile, quien la compartió a través de sus canales de comunicación oficiales para que representantes de cada empresa respondiesen la encuesta. Después de haber recibido un bajo número de respuestas por parte de las empresas a lo largo de varias semanas, se decidió realizar entrevistas semiestructuradas dirigidas a gerentes y o fundadores de empresas desarrolladoras de videojuegos en Chile. Estos fueron coordinadas por el equipo de investigación a través de correo electrónico y fueron realizadas a través de la plataforma de videollamada Zoom o por una llamada telefónica. Cada entrevista consistió en 8 preguntas que cumplieron la finalidad de indagar en las características de las empresas, sus historias, las fuentes de financiamiento utilizadas y las razones por las que se decidió utilizar dichas fuentes. Se lograron realizar en total 3 entrevistas y se obtuvieron 10 respuestas a través de la encuesta. A continuación presentaré los datos y variables que corresponden a la encuesta realizada, mencionada previamente. Esta es la lista de variables elaborada por mí, proveniente de la encuesta dirigida a las empresas del sector. Se puede apreciar cada variable y su respectiva descripción. Todos estos datos y variables fueron tabuladas en el software SPSS originalmente. De las variables están algunas características de la empresa, como antigüedad, estructura legal, número de empleados y el volumen de facturación en el año 2019. Después están algunas variables relacionadas con el tipo de financiamiento utilizado y el grado en que lo utilizaron. Con 12 opciones distintas, incluyendo capital propio, familia, amigos y conocidos, pasivos a corto plazo, publishers, créditos bancarios, fondos concursables, inversionista ángel, venture capital y en el caso tanto del financiamiento inicial como en el financiamiento en la actualidad. También se les preguntó acerca de del financiamiento principal al momento de iniciar la empresa y en la actualidad. Y finalmente se hizo una pregunta para saber la opinión que tenían los encuestados con respecto a las dificultades para conseguir financiamiento externo en la industria. Ahora abordaremos todos los resultados de la investigación y su respectivo análisis. Esta es una tabla de correlación resumiendo los cambios en fuentes de financiamiento que han utilizado las empresas desde su inicio hasta la actualidad. Se puede observar en esta tabla el financiamiento principal al inicio y el financiamiento principal en la actualidad. En esta tabla se puede observar que las empresas que iniciaron actividades con fondos propios son las que presentan mayor diversificación con respecto a la fuente de financiamiento principal en la actualidad. Adicionalmente, todas las empresas que financiaron el inicio de sus actividades con pasivos a corto plazo optaron por la misma fuente de financiamiento en la actualidad. Esto puede ser explicado por la disminución en los niveles de riesgo de la actividad de desarrollo de videojuegos al utilizar un modelo de negocio enfocado en Work for Hire.
que se refiere a realizar trabajos a pedido a distintos clientes que puedan necesitar trabajos de animación, modelaje 3D, programación, aseguramiento de calidad, playtesting, etc. Aquí me gustaría tomarme el tiempo para hacer una pequeña aclaración. Los gráficos que mostraré en esta sección de la presentación pueden ser un poco difíciles de leer a primera vista. Estos presentan la distribución de empresas con respecto a alguna característica, como en este caso antigüedad, y sus fuentes de financiamiento principales en el inicio, lo cual se puede identificar según el color que tengan. Aclarando esto, aquí se ve que la presencia de publishers, correspondiente al color azul oscuro, exclusivamente se presentan empresas con más de 5 años de antigüedad, lo cual resulta lógico debido a experiencia requerida para crear un portafolio atractivo en el que un publisher extranjero se interese. Por otro lado, se puede apreciar que las empresas financiadas por pasivos a corto plazo pertenecen exclusivamente al rango de empresas más jóvenes, con menos de 9 años de experiencia. Esta tabla y gráfico demuestran la relación, la distribución de empresas dependiendo de su número de empleados y fuente principal de financiamiento en la actualidad. Se puede ver que existe una concentración de empresas con equipos de trabajo superior a 8 integrantes que se financian a través de publishers y de pasivos a corto plazo en la misma medida, mientras que en las empresas con menor cantidad de trabajadores cuentan con financiamiento a través de capital propio, como se ve en estas dos empresas que tienen el color celeste correspondiente a capital propio. Este gráfico correspondiente a la distribución de empresas en base al volumen de facturación en el año 2019 y su fuente de financiamiento principal en la actualidad muestra una concentración de empresas que se financian a través de capital propio y pasivos a corto plazo en las microempresas, que se refiere al segmento de empresas que facturaron hasta 2.400 UF, según definición del Servicio de Impuesto Interno, y las pequeñas empresas, que tienen entre 2.401 y 25.000 UF. Mientras que el financiamiento proveniente de publishers, o sea, del color azul oscuro, se concentra en las pequeñas empresas y la única empresa mediana de la muestra. Esta tabla y gráfico corresponden a un análisis de correlación de las variables de número de empleados y antigüedad de la empresa para verificar si existe el grado de correlación que tienen estas dos variables. Según la tabla generada en el software SPSS, existe un coeficiente de correlación muy débil de 0.07, lo cual resulta irrelevante al considerar el p-value, o el valor significante, de 0.848. Este valor es mayor a 0.0505, por lo que se puede afirmar que la relación entre las variables antigüedad y número de empleados no es estadísticamente significativa. Es probable que este resultado se deba al reducido tamaño de la muestra, el cual fue 10. En este gráfico, cada símbolo representa la fuente principal de financiamiento en la actualidad. Si consideramos solo a las empresas que iniciaron sus actividades con capital propio, lo cual corresponde a 50% de la muestra, es decir, 5 empresas, es posible observar que las empresas más jóvenes continúan utilizando la misma fuente de financiamiento, mientras que las empresas con mayor experiencia se financian a través de pasivo a corto plazo y finalmente las empresas más viejas del rubro se financian con publishers, lo cual correspondería al equivalente de inversionistas externos en la teoría y también es lo mejor para financiar un videojuego según la información levantada a través de las entrevistas. En el gráfico también se puede ver una empresa que inició con fondos concursables muy nueva, de muy pocos años, y una empresa una de la empresa más antigua de la muestra, que en realidad tiene 15 años, pero que aún se mantiene con capital propio y se podría considerar como una excepción muy inusual en la muestra. Aquí se puede ver la distribución de las empresas en base a su financiamiento principal inicial, es decir, al inicio de la empresa, y su estructura legal. La mayoría de las empresas se financian con recursos propios al iniciar actividades.
debido a distintas razones que se pudieron haber mencionado. El levantamiento de información a través de entrevistas ha permitido aclarar que las empresas no pueden optar por fuentes de financiamiento externo en un inicio, debido a la existencia de un portafolio que demuestra la calidad de sus trabajos. Por ende, conseguir un publisher o un inversionista al iniciar es altamente improbable. Adicionalmente, los préstamos bancarios no aparecen como fuente de financiamiento en ninguna empresa, debido a que al momento de iniciar el desarrollo de un videojuego, la prioridad es generar un producto mínimo viable para atraer inversionistas y no apostar por la creación de una propiedad intelectual nueva que probablemente no logre generar ingresos debido a las dificultades de promocionar un juego en un mercado tan competitivo y global. En este gráfico se puede apreciar la distribución de empresas en base a su financiamiento principal actual, en la actualidad, y su estructura legal, similar al gráfico anterior. Aquí se aprecia que el financiamiento a través de publishers se concentra solamente en sociedades por acciones y la única sociedad anónima cerrada de la muestra, mientras que las otras estructuras legales presentan principalmente financiamiento a través de capital propio, que corresponde al color celeste, y excepcionalmente de fondos concursales y pasivos a corto plazo. También los pasivos a corto plazo se presentan tres empresas en el caso de las empresas que hicieron una estructura de sociedad por acciones. Existe una tendencia para optar por el financiamiento a través de pasivos a corto plazo debido a la existencia de modelos de negocio que había mencionado como el Work for Hire, que permite que las empresas puedan obtener ingresos de manera menos riesgosa y continuar a trabajar para otras personas o ofrecer servicios. Esto nuevamente según lo rescatan las entrevistas. Ahora, la siguiente y última sección corresponde a resultados y análisis del trabajo realizado, que refleja específicamente la información levantada a partir de las entrevistas que llevamos a cabo. Aquí puedo destacar tres puntos principales. Sus empresas. Todos los entrevistados destacaron dificultades para cubrir gastos al inicio, siendo obligados a trabajar en condiciones paupérrimas con sueldos inferiores al mínimo legal para sus primeros proyectos. En segundo lugar, todos los entrevistados consideran el publisher como la alternativa óptima de financiamiento para la creación de propiedad intelectual y a los pasivos de corto plazo en el caso de que la empresa opere con un modelo de negocio distinto, menos riesgoso. Y finalmente, todos los entrevistados demostraron cierto grado de aversión a los inversionistas externos. Esto se puede ejemplificar con algunas citas provenientes de las entrevistas. En primer lugar, en un principio no nos pagábamos nada, como 50 lucas, y las grandes lucas eran para la producción 2D, para pagarle al artista, pagarle al músico, pagarle a todo lo que nosotros como grupo no teníamos. Ahí se fueron las lucas principalmente. Luego nos pagábamos más, 100, 150, etc. Todas estas citas provienen de fuente anónima. Otra cita, por un lado, no queremos dar propiedad de la empresa a alguien más. Por otro lado, se hacen apuestas riesgosas para valorizar las industrias y proyectos. Hay ignorancia brutal de los costos de desarrollo de videojuegos. Estos son caros de hacer, no los he visto capaces de entender cómo funciona. Y finalmente, lo mejor es que un publisher te financie el juego. Obviamente no con las condiciones que nos pedían a nosotros, que no aceptamos, pero sí, si un publisher te pone el dinero, tienes que competir con muchos otros juegos para que un publisher te elija entre todos ellos. Ahora hemos llegado a la conclusión del trabajo. Para finalizar esta presentación destacamos las siguientes conclusiones. En primer lugar, de acuerdo con registros de la Asociación VG Chile, existen alrededor de 42 empresas asociadas y 32 empresas no asociadas al gremio. De todas estas empresas, la gran mayoría fue imposible de contactar. Adicionalmente, muchas de estas empresas no presentaban actividad social visible, lo cual nos hace considerar la posibilidad de que el número de empresas real sea distinto. En base a este hallazgo, creemos que la cantidad de empresas que opera realmente es menor. Y que la muestra de nuestro trabajo representa a un porcentaje mayor del total de empresas desarrolladoras de videojuegos en Chile. En segundo lugar, respecto a la estructura de financiamiento de las empresas, la utilización de capital propio al iniciar una empresa resulta predominante debido a distintas razones. Corroborando con las entrevistas, es posible determinar que las empresas desarrolladoras de videojuegos utilizan solamente capital propio para iniciar, debido a que las expectativas de venta para el primer proyecto de una empresa pequeña son virtualmente nulas.
por lo que se prefiere aportar trabajo y capital propio con el objetivo de generar un primer proyecto que pueda optar por un fondo concursable o atraer potenciales inversionistas o un publisher o un cliente incluso. En tercer lugar, al considerar el tamaño de las empresas, sea por el número de personas que trabajan en ellas o la cantidad de años que llevan activas en la industria, se puede identificar una leve tendencia en respetar cierto orden, optando primero por capital propio, luego por pasivos a corto plazo y finalmente por publishers. Por otro lado, si se considera la estructura legal adoptada, no existe una relación significativa con las fuentes de financiamiento. Número 4. Las empresas del rubro no consideran la inversión privada externa o la cotización de capital en la bolsa de comercio una buena alternativa, ni siquiera una alternativa, la mayoría. Lo que ellos prefieren es a los publishers, porque básicamente pueden solucionar todos los problemas que trae lanzar un juego al mercado internacional, y estos son problemas que no puede resolver el dinero en sí. Y finalmente, determinamos que los resultados y aportes provenientes de este trabajo pueden ser tomados en cuenta para futuros proyectos de investigaciones enfocados en la mejora de instrumentos financieros diseñados específicamente para este tipo de empresas ubicadas en el medio de la industria creativa y las empresas TIC. Usualmente este sería el espacio designado para preguntas. Para esto dejo mi correo institucional en caso de que deseen ponerse en contacto conmigo. Esta ha sido mi defensa de tesis de mi trabajo de investigación titulada de Estudio Descriptivo de Empresas de Videojuegos y sus fuentes de financiamiento en Chile. Muchas gracias por su tiempo y atención. Ya. Bueno, ¿vieron la tesis de Sebastián? ¿Tiene algún comentario o algo? Interesante. Está interesante Novedosa. porque el SEA le gusta mucho eso, los videojuegos. Sí. Sí, el único tema que él se encontró es que al final era más difícil recolectar los datos de lo que él creía. No sé si les ha conversado alguna vez de esto, pero en el fondo iba a hacer una encuesta, un gremio de videojuegos y los gallos no respondían. Entonces por eso me interesa también de repente son mejores las tesis con datos existentes en el sentido que les da más certeza. Ustedes saben que los datos están, que no tienen que depender de la buena fe de una persona, ¿se entiende? Sí, sí, se entiende. Sí, profe, Eh, tiene razón. Aparte que es más fácil para poder apoyarse igual, pues, datos que uno ya ve. O sea, cuando uno no tiene los datos necesita mucho plan B por si algo falla y no puedo recolectar los datos que yo quería. Mientras por eso revisen bien la encuesta para ver bien que esté lo que ustedes necesitan, ¿ya? Profe, una consulta. Sí, Los profesores, o sea, el SEA hubo dos profesores guías. sí. ¿Pueden ser dos Es que o fue tres? principalmente Gonzalo al final. Y después Ya. cuando Gonzalo se fue, tuvo que meter a Rodrigo por tema de formalidad. Es que, por Pero, ejemplo, lo digo porque nosotros, si dale. enfocamos nuestro estudio en algo de emprendimiento, hay un profe de la U que trabaja part-time, creo, pero hace un ramo de emprendimiento e innovación y tiene harta experiencia en eso, y es bien motivado y todo, y claro, quizás nos puede apoyar, pero claro, no tenga todo el tiempo del mundo para poder estar ahí, y quizás trabajar con otro profe de la U también, que pueda apoyarnos más. Entonces, por eso preguntaba si... Diego también sabe de esas cuestiones de Cercotec, si ese es el tema que van a hacer. Él también tiene, o sea, hablen con la mayor cantidad de gente posible, para ver también quién sale más interesado, porque a veces la gente, tú pensás que va a estar interesada y no le interesa. Entonces, hablen con todos nomás. Y bueno, igual hay una guía formal, pero en el fondo se puede co-guiar de cierta manera, en el sentido de que la gente lo lee y te hace comentarios, te dice qué hacer. ¿Sí? No es como una casilla tan encerrada de que, no sé, si yo soy el guía, nadie más puede opinar de la tesis, ¿cachai? No es tan así. Es más bien abierto, por lo menos mi filosofía. Entonces, si hablan con más gente, mejor. Ya, profe. ¿Alguna otra pregunta? no, profesor, yo Ya, creo que quedó claro ya. el día de hoy la clase. No como la pasada, te decía. No, Eh, teníamos más dudas que, ¿Qué o ahora? sea, por definir temas, pues esa era como la idea, es como uno venía en nada prácticamente.
Sí, entonces yo voy a subir este video, la cátedra ya está arriba, ya la subí en Word y cuando termine de compilar esto tengo que subirlo a YouTube y de ahí lo puedo poner en el Educandus, ¿ya? Ya, Ya, profesor. profe, no hay problema. Bueno, Ya. acuérdense que tienen que Gracias. haber un poquito de revisión de la literatura, esa es la idea. Sí, ahí le vamos a estar, cualquier cosita le mandamos correo, le preguntamos. Ya, que estén bien. Ya, profe, que Ya. esté bien. Chao, chao. Chao, chao.